Al igual que ya hicimos con la Champions, hoy vamos a hacer un ranking con los mejores campeones de la historia de la UEFA Europa League. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Entre hoy y mañana vamos a repasar lo mejorcito que nos ha dejado la UEFA Europa League en la última década. Hoy vamos a hablar de los 5 mejores campeones y mañana haremos lo propio con los 5 mejores subcampeones. He reducido el ranking, el top de 10 a 5 porque tenemos menos ediciones para analizar, puesto que, como digo, vamos a repasar lo que es UEFA Europa League desde el cambio de formato y, por supuesto, también de nomenclatura, que tuvo lugar en la temporada 2009-2010. Dicho todo esto, básicamente los criterios que he utilizado para hablar de los mejores campeones son muy parecidos, por no decir que son idénticos a los que usamos con la Champions League. Los tengo aquí apuntados. El primero, el nivel general, por supuesto, del equipo. El segundo, la brillantez del torneo y, por supuesto, también de la final. En tercer lugar, el contexto del triunfo. Esto me parece muy importante, sobre todo en UEFA Europa League. Y por último, la trascendencia de la victoria en esta competición. Así que una vez hemos explicado todo esto, vamos a hablar de los 5 mejores campeones de la UEFA Europa League. Y vamos a comenzar en quinta posición tras haber dejado fuera de este ranking in extremis al Chelsea de Mauricio Sarri, el vigente campeón, con el Sevilla 2014-2015. Es decir, por ubicarnos, por contextualizar, porque con el Sevilla en esta competición siempre lo tenemos que hacer. Con el segundo Sevilla de Unai Emery, con el de la cuarta Europa League en general para el conjunto hispalense. El Sevilla ya sabéis que ganó 3 de manera consecutiva con el técnico vasco, esta fue la segunda. Venía de ganar el año anterior un poquito tirando más de raza, de épica, de emoción que de fútbol. Ganó en la tanda de penaltis al Betis, ganó con ese gol de enviar in extremis en Mestalla, ganó también desde el punto de penalti al Benfica de Jorge Jesús. Sin embargo, en esta edición, en la 2014-2015, vimos a un Sevilla muy superior. Le costó un poquito en fase de grupos, solo sacó 11 puntos de 18, pero fue meterse en eliminatorias y comenzar a aplastar a los rivales, a sacar el rodillo. Ganó en el total de la eliminatoria por 4-2 al Borussia Mönchengladbach alemán, luego por 5-2 al Villarreal, por 4-3 al Zenit de San Petersburgo, ya estáis viendo todos rivales complicados de las grandes ligas europeas, luego ganó 5-0 a la Fiorentina de Joaquín en un repaso impresionante del Sevilla con un magnífico Aleix Vidal y finalmente en el último partido, en la final, ganó por 3-2 al Dnipro de Jevgen Konoplyanka. Este Sevilla era sobre todo un gran equipo contragolpeando, era el Sevilla seguramente más vertical de la etapa Unai Emery, con Aleix Vidal jugando muchas veces como lateral, con Ever Banega jugando muchas veces como media punta y lanzando sobre todo a un Carlos Bacca que atacando los espacios, desmarcándose, la verdad es que no paró de dar lecciones. Luego encima tenía a Envía empujando, tenía también por supuesto a Kevin Gameiro como jugador número 12, ya digo que si el Sevilla de la primera Europa League de Unai Emery ganó sobre todo con el corazón, este segundo Sevilla ganó con la pizarra, la velocidad y el fútbol. En cuarta posición he situado al equipo que para mí, libra por libra, a nivel futbolístico, es el mejor de todos los campeones de la UEFA Europa League. Me estoy refiriendo al Atlético de Madrid 2017-2018. Por eso, si este ranking solo midiese el nivel general del equipo y la brillantez del torneo, hay que decir que este Atleti del Cholo iría de cabeza al número 1. Pero como he explicado al principio del vídeo, también le doy mucho valor al contexto del triunfo y a su trascendencia. Y estoy seguro que todos los colchoneros me dais la razón. Esta fue la UEFA Europa League que menos se celebró en Neptuno y también que menos cosas significó para el conjunto colchonero, básicamente por su contexto. Este era un Atlético de Madrid que estaba preparado para disputar la Champions, para llegar a cuartos de final, a semifinales o incluso a la final. Sin embargo, pasó lo que pasó con el Karabaj y al final tuvo que disputar la UEFA Europa League un poquito como molestia, ¿no? Como consecuencia incluso negativa, como dijo Gavi en zona mixta. Pero bueno, la plantilla se puso a competir y cuando entró en materia la verdad es que arrasó a todos. Aquí tengo el global de las eliminatorias: 5-1 al Copenhague, 8-1 al Lokomotiv de Moscú, ganó por 2-1 al Sporting de Portugal y sabiendo sufrir muy bien en semifinales, a pesar de haberse quedado en inferioridad numérica, ganó por 2-1 al Arsenal. Y en la final, 3-0 al Olympique de Marsella de Payet o Thauvin. Fue una final sin ninguna historia
historia porque el Atlético de Madrid realmente era muy superior a sus rivales. Como digo, esta fue una Europa League que significó menos cosas que la primera del Cholo, que la de Quique, pero evidentemente también hay que decir que dejó dos fotos muy bonitas. Por un lado, la de Antoine Griezmann siendo decisivo en un triunfo del Atlético de Madrid, por otro, la más importante para mí, la más icónica, la de Fernando Torres celebrando un título con la camiseta rojiblanca. En el tercer escalón tenemos que volver a hablar del gran rey de la competición, del Sevilla Fútbol Club, en esta ocasión 2015-2016, es decir, el de la tercera UEFA Europa League ganada de manera consecutiva con Unai Emery como entrenador, el de la quinta UEFA Europa League en la historia del conjunto hispalense. Para mí este Sevilla, eso sí, es un poquito peor equipo que el de la temporada anterior y creo que su torneo así también lo atestigua. Además, hay que comentar que este Sevilla 3.0 de Unai Emery llega tras haber caído en la fase de grupos de la Champions, que para mí era su gran objetivo. Se le pedía a este tercer Sevilla que se plantase ya en octavos de final de la Champions. Pero bueno, en lo que a la UEFA Europa League se refiere, hay que decir que también mereció ganar con todas las de la ley. Ganó por 3-1 en el total al molde noruego, luego derrotó al Basilea por 3-0, ganó desde el punto de penalti al Athletic Club en los cuartos de final, por 5-3 al Shakhtar Donetsk ucraniano y en la final al primer gran Liverpool de Jürgen Klopp. Este es uno de los motivos por el que he colocado al Sevilla 2015-2016 por delante del Sevilla 2014-2015. Ese Sevilla se enfrentó al Dnipro, este Sevilla se enfrentó a un Liverpool que ya pintaba muy bien y que, bueno, ya os lo adelanto, va a ser mañana uno de los mejores subcampeones de la historia de la UEFA Europa League. Además, es que hay que decir que este Sevilla también competía a la perfección, lo vimos mismamente en la final. Era un Sevilla muy duro, muy potente en el centro del campo con ese doble pivote conformado por Krychowiak y Ensonsi, luego encima tenía en la banda derecha a un doble lateral que funcionó a la perfección, con Mariano como lateral y Koke como extremo, destapándose como goleador ante el Liverpool de Jürgen Klopp, y encima arriba tenía uno de los mejores futbolistas de la competición, un Kevin Gameiro absolutamente enchufado. Si no he colocado a este Sevilla, todo un tricampeón de la UEFA Europa League, un poquito más arriba, es porque básicamente los dos equipos que me quedan por nombrar son absolutos equipazos de nivel cuartos o semifinales de Champions League, pero perfectísimamente. Por ejemplo, en segunda posición yo he situado a uno de mis equipos favoritos de los últimos 10 años del fútbol europeo, el Porto de Vilas-Boas 2010-2011. De verdad, un auténtico equipazo que completó una edición absolutamente brillante. Sumó 16 puntos de 18 en la fase de grupos sin caer en un solo partido. Luego es verdad que en 16avos de final sufrió un poquito ganando por golaveraje, pero ojo, al Sevilla Fútbol Club, al rey de la competición, y a partir de ahí se paseó. Ganó por 3-1 al CSKA en el total, por 10-3 al Spartak de Moscú, por 7-4 a un Villarreal potentísimo al que desarboló por completo en el partido de ida ganándole 5-1, y luego en la final, aunque el resultado fuese apretado, ganó por 1-0, creo que con bastante justicia, al Sporting de Braga de Domingos Paciencia. Ese era un equipo súper agresivo y súper físico que siempre buscaba empujar, que siempre buscaba ser agresivo, profundo, vertical. Tenía a Fernando, el actual centrocampista del Sevilla, a Moutinho y también a un gran Freddy Guarín en el centro del campo. Y luego es que encima los delanteros, pues vais a fijar, más allá de Varela, que era bastante cumplidor, es que tenía por banda derecha a un gran Hulk y en punta a un enorme Radamel Falcao. Para contextualizar el nivel de este equipo hay que decir que James Rodríguez era suplente, era el jugador número 12. Es verdad que acababa de llegar al fútbol europeo, pero es que este Porto de Vilas-Boas funcionaba tan bien que ya se decía que Vilas-Boas iba a ser el gran sucesor de José Mourinho. Luego esto no sucedió, al menos no ha sucedido de momento, pero hay que decir que este Porto era un absoluto equipazo. Sin embargo, hubo un equipo mejor, el que ganó la Europa League la temporada siguiente, el Atlético de Madrid 2011-2012. Un equipazo que para mí puso el listón muy alto. Me parece muy complicado igualar lo que hizo Diego Pablo Simeone en su primer título como entrenador del Atlético de Madrid. A nivel general, por brillantez del torneo, por dificultad, por contexto, por trascendencia, es que esta Europa League del Atlético de Madrid lo tiene absolutamente todo. Por ejemplo, a nivel de competición, es que vais a ver, sumó 13 puntos de 18 en la fase de grupos y luego en eliminatorias ganó absolutamente todos los partidos, todos
todos. Ganó, por ejemplo, por 4-1 en el total a la Lazio italiana, por 6-1 al Besiktas turco, por 4-2 al Hannover alemán, por 5-2 al Valencia y por 3-0 al Athletic Club en la gran final. Ese Athletic de Marcelo Bielsa que había eliminado al Manchester United, ese Athletic de Marcelo Bielsa que es verdad que fue de más a menos, pero que llegaba como un auténtico equipazo a la final. Pero en el momento en el que el Atlético de Madrid saltó al césped, comenzó a dominar desde lo defensivo y a agredir desde Radamel Falcao, es que no hubo final, porque este Atlético de Madrid es sobre todo el equipo de Super Radamel Falcao, que venía de ganar la Europa League el año anterior con el Porto de Vilas-Boas y que en esta edición se salió por completo. Es que en ese momento todos hablábamos o discutíamos sobre si era el número 3 del mundo, y lo tenía el Atlético de Madrid. Un Atleti que evidentemente a nivel de trascendencia demostraría que este solo era el comienzo de una etapa brillante. Simplemente hay que mirar su once titular en la final. Contaba con Courtois en portería, con Juanfran, Miranda, Godín y Felipe en la defensa, con Arda y Diego en los volantes, en el centro del campo Gavi y Mario Suárez, y arriba, como digo, Radamel Falcao y Adrián López. Este Atleti lo tuvo todo: nivel colectivo, brillantez en el torneo, el contexto era súper especial y evidentemente su trascendencia fue mayúscula, porque el Atleti pasó de ser campeón de la UEFA Europa League a doble finalista de la Champions. Y hasta aquí mi top 5 de campeones de la UEFA Europa League. Como veis, hay muchísimo nivel, grandes nombres propios y, ojo, también muchísimo carisma. Aunque de esto yo creo que mañana va a haber todavía más en el top 5 de mejores subcampeones de esta UEFA Europa League que nos encanta tanto. Espero que os haya gustado el ranking, también que os anime a dejar comentarios aquí debajo en la cajita para debatir entre todos, y sin más ya me despido. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar ahí, y ya sabéis, si os ha gustado este ranking, si os ha gustado el vídeo, si os está gustando el contenido que estamos haciendo en el canal durante la cuarentena, no os olvidéis de dejar un like, de compartir el vídeo, de suscribiros y de activar la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, como os prometí, el fútbol nunca se acaba.